plástico, ¿qué piensas? Vasos, las sillas, juguetes, pelota, el lápiz, botella, goma, casaca, pozas. Es una materia Zapatos. que tiene así sustancias así contaminantes que no es bueno para las plantas. El plástico es como que algo que contamina, ¿no?, el planeta y que estamos contaminando mucho porque usamos en las compras. Que contaminamos y que las montañas se destrozan. El plástico lo encontramos en todos lados de nuestras vidas. Por ejemplo, este casco, plástico. Mis lentes son de plástico. Estos DVDs, plástico también. Si quiero tomar un poco de agua, en plástico. Y si quiero llamar a un amigo, plástico. Si tengo frío, me cubro en plástico. Pero también la pintura es de plástico, aunque no se ve. Jugamos con la pelota de plástico. Pero ¿de dónde piensas que viene el material que se usa para hacer el plástico? Lo hacen en las fábricas así grandes. Una cosa negra de las fábricas viene. Viene del cielo, De petróleo. debajo de la tierra, No sé, la verdad, no tengo ni idea. del petróleo, del combustible. Porque teníamos combustible en la tierra y ahora que lo están sacando es como que de ahí están usando el combustible para hacer muchas cosas. No sé. Por millones de años, grandes cantidades de restos orgánicos como las plantas y los animales se han acumulado en capas encima de la tierra. Y a partir de la formación de presión y calor, se han transformado en el petróleo, carbón y el gas natural, que los humanos ahora usan como materias primas fósiles. Porque durante la revolución industrial descubrieron que se puede desenterrarlos y usarlos, por ejemplo, como Combustibles para el carro, la cocina, para prender la luz y crear plástico. El petróleo y el gas natural, que son bases de plástico, los encontramos en todo el mundo. El nombre plástico proviene de la palabra griego plásticos, que significa moldeable o dar forma. tenemos diferentes tipos de plásticos, suaves Y duros. ¿Y en qué consiste el plástico? Acércate un poco más. Si nos acercamos bien profundo al plástico, puedes ver que consiste en muchas fibras largas y delgadas. Se parecen un poco a fideos, ¿no es cierto? Pero esta fibra de plástico es más delgada, 1000 veces más delgada que un cabello. Y esta fibra se compone de muchas partículas, las cuales se parecen un poco a estas bolitas de este collar de cuentas. Una bolita solita se llama un monómero, pero solita no está tan fuerte. Necesita a sus amigos monómeros. Polimerización se llama el proceso en el que los amigos juntan sus fuerzas y crean polímeros. Y cuando diferentes polímeros juntos se cristalizan, están suficientemente fuertes para hacer plástico. Para crear plásticos duros, se añaden entrecruzados para hacer productos bien fuertes, como esta cámara. Para crear plásticos más suaves, se añaden otras aglutinantes que hacen que los polímeros puedan moverse juntos pero libres. Así el producto se vuelve flexible como esta media sintética. Como hemos explicado antes, el origen del material para hacer plástico proviene de una sustancia natural. Pero por el hecho que los humanos han modificado este material, se convirtió en un material sintético. ¿Pero quién inventó el plástico? Buena pregunta. Leo Baekeland y John Wesley Hyatt
fueron las primeras personas que en el 1907 inventaron el material plástico. Fue un gran invento y al principio la gente solo veía los beneficios de este material. El plástico es barato, ligero, es resistente contra el agua, duradero. Un vaso, por ejemplo, puede durar años sin romperse. Es atractivo por sus colores. Y aparte, había materiales que antes de la invención del plástico se hacían con productos de animales, como los colmillos de los elefantes, y ahora lo podrían sustituir con el material plástico. Después de un tiempo, los humanos también empezaron a ver las contras del uso del plástico. Como el plástico es tan barato para producir, los humanos empezaron a usarlo muy excesivamente. Hoy en día, producimos alrededor de 300 millones de toneladas de desechos plásticos cada año, lo que equivale casi al peso de toda la población humana. Pero las materias primas para hacer plástico acumuladas en la tierra son finitas y dentro de poco se van a acabar. Tenemos que afrontar que la era del plástico va a terminar un día. Además, el plástico no se degrada. Mucho plástico que consumimos entra, por ejemplo, en el agua de los ríos y de ahí viaja hacia el mar. Los animales dentro del agua no pueden ver la diferencia entre comida y plástico, entonces se lo comen y se quedan atrapados en él, y a menudo provoca la muerte. Aunque parece que nosotros humanos sí podemos ver la diferencia entre comida y plástico, igual lo comemos. Esto tiene que ver con que el plástico no se degrade, pero se queda presente en la naturaleza en partículas minúsculas que nos entra, por ejemplo, a través de comer un pescado, o a comer sal del mar, o beber agua. Este tema te lo vamos a explicar En el próximo video.